Bueno, ahí está, ahí empezamos a grabar. Así. Si quieren, grabo yo, chicos, así no están todos grabando su propia y después comparto el link y todos tienen el mismo para verlo después, si quieren verlos en más detalle, para compartirlo para el resto de los chicos que no pudieron entrar. ¿Les parece bien? Dale. Bueno, por lo pronto les voy contando que me tardé más tiempo en entender, la aplicación, hicimos una prueba rápida que estuvo bárbara para ver dónde están todas las cosas, pero me tomé el tiempo para descargar esta, armar la sesión de renta fija, ¿sí? Que me parecía más prolijo, con una clave y todo, y que todos puedan ir entrando. Y la verdad es que armé 2 o 3 slides más 2 o 3 Excel. La idea es que nos conozcamos, que nos pongamos nombres, caras y bueno, poner también un poco paños fríos a la situación, que está todo muy complicado, tanto a nivel local como internacional. La verdad es que me puse un poco triste por ir leyendo el grupo, que se hayan ido chicos. Marce está a mil realmente, pasadísimo de trabajo, pasadísimo con sus cosas personales. Y la verdad es que el grupo no tiene cero interés político, cero interés religioso, era lo que dijimos. La realidad es que es tratarle de dar cuestiones técnicas, que todos compartan digamos, las ideas que tienen, la información que tienen y discutirlo, ¿sí? Estoy viendo, Juanpa, ¿podés bajar, digamos, ponerle en off a tu micrófono? Porque si no yo escucho todo el ruido de fondo y así solamente podemos escuchar uno. Ahora cuando son y 5 voy a mostrarles un par de slides. Perfecto, ahí no escucho todo el ruido de fondo, gracias. Bien. No, Mica, la cámara es 100% opcional. Yo ahora voy a voy a compartir mi escritorio. La idea es que les comparta mi escritorio, puedan ir viendo unos slides que armé, un Excel que tengo armado desde hace tanto, viendo un poco por ahí lo que fue hablando Guzmán la semana pasada, y viéndolo desde un modelo, digamos, puro de bonos. Y la otra idea, hola Alejandro, ¿cómo estás? Perfecto, gracias. Ahí está Ale escribiendo. Eso sí me voy a dejar al costado, es el chat para ir viéndolos. Y bueno, y la idea es, como les decía antes, que nos pongamos nombres, que no nos peleemos más en el grupo, que tengamos solidaridad en todos sentidos. Son momentos muy difíciles, tanto para el mercado local como para el mercado internacional. Y la información, el debate, la charla de todos es lo importante y lo rico de esto. No quiero básicamente egos. Marcelo le pone la mejor, está pasadísimo, como dije antes, de trabajo. Entonces, tratemos de ser solidarios, ¿sí? Por favor. Bueno, un minuto más y arrancamos. Yo armé básicamente 2 o 3 slides, pero les voy a ir poniendo mi pantalla ya. Si da la ocasión, porque al final de la charla la idea es hacer un ping-pong de cosas, de preguntas, que ustedes participen, tanto desde el chat escrito como ir levantando la manito que ahí tienen la mano y yo les voy a ir dando el ok y van a ir prendiendo sus micrófonos. Me voy a ir por ahí a mi cocina, que yo en la cocina tengo como si fuera un pizarrón, y desde ahí podemos ir escribiendo ideas y cosas, y por eso me puse los audífonos de Bluetooth y demás para poder ir hablando. Pero bueno, por ahí con esa interacción, por eso es que también puse la cámara, no es necesario que ustedes los pongan, Mica, ahí como preguntaste, para que estemos todos, ¿sí? Les voy a ir compartiendo entonces mi pantalla. Así dejan de verme a mí que yo estoy encima tomando café, un desastre. Bueno. ¿Están todos viendo mi pantalla ya? Si yo les pongo, por ejemplo, esto, ¿lo están viendo? ¿Alguno que me levante la mano? ¿O que ponga en el chat? Sí, perfecto, listo. Entonces, a partir de ahora yo voy a ir hablando cada un ratito, iré poniendo en el chat para ir viendo las preguntas y demás.
Más o menos estructuré en 5 pasos la charla de hoy. La idea es que hablemos solamente 45 minutos, no más. Si es menos, mejor, porque si no, los conceptos no quedan. La idea es, como les contaba al principio, y ahora sí, arrancando, que son 8 y 5, es hablar un poco de por qué esta charla, que me dio mucha lástima nuevamente lo del grupo. El grupo es 100% abierto, siempre tratando de ser solidario con las ideas, no ser ofensivo, no hablar de política. Esto es algo 100% técnico, ¿sí? Como les contaba antes, Marcelo está pasado de trabajo, pasadísimo, y hay alguien que tiene el micrófono abierto. Estoy escuchando por ahí, si se puede, mute everyone. A ver. A ver, ahí hice un mute de todos. Alguien que me escriba por el chat para ver si están escuchando. Así yo no escucho ruidos de fondo. Perfecto, listo. Ahí muteé a todos. Voy a hablar yo durante un ratito. Bueno, como les decía, la idea del grupo es que sea solidario. Marce está pasadísimo de trabajo. Nos dio mucha lástima a los dos ver que gente muy rica en valor se vaya del grupo. Siempre, la idea del grupo era que sea informativo, 100% solidario, así que por favor, nunca más. Ahora sí, como dijo Marcelo, él va a ser 100% estricto. Para aquellos que se pasen de raya, van a salir del grupo. Eso en primer punto. Segundo punto, vamos a tratar de hablar un poco de lo que dio Guzmán la semana pasada, ¿sí? Guzmán dio una conferencia, básicamente, tratando de dar un poco lo que fueron las proyecciones de Argentina, ¿sí? Un poco de contar cómo él ve lo que es la necesidad de sustentabilidad de deuda, ¿sí? De Argentina, por qué él considera que es necesario ir hacia un camino de sustentabilidad o de convergencia de Argentina, por qué es necesario reestructurar ciertos bonos y ciertos no, básicamente, y cuál es el tiempo o el paso que nos queda en función de los calendarios. Vamos a mirar un par de Excel, ese es el tercer punto, va a estar 15 minutos ahí estructurado, donde la idea es mostrarles muy rápido unos Excel con los que yo vengo trabajando hace un tiempo, hace bastante, así que podemos jugar todo lo que quieran con eso, que la idea básicamente es poder ver distintos escenarios de los que se va a estar proponiendo en las próximas semanas. El deadline dijeron que era el 30-31 de marzo. Hay que ver si es así, hay que ver si se puede. Yo creo que la velocidad que se le están metiendo es importantísima, es muy rápida para digamos, los hechos históricos que fue sucediendo a lo largo del tiempo. Perdón, Alejandro, creo que entraste con el micrófono. Ahí está, a ver, mute. Ahí estamos, muteando. ¿Alguno puede, ahí Ale, podés? Hola, no se escucha nada. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Hola, hola. Ahora sí. Perfecto, ¿ahí me escuchan? Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí. Sí, ahí sí. Perfecto, listo. Entonces, esto es importante. Cuando yo pongo, esto estoy aprendiendo, así que estoy aprendiendo con ustedes, esto es muy bueno, que cuando yo pongo mute everyone, me muteo también a mí misma, así que por favor traten de ustedes poner mute a su audio. Por favor, chicos, así yo no escucho ruido de fondos y podemos dar toda
la charla rápida. Yo después les prometo que a los 10 minutos, 15 minutos corto y levantamos todos los audios y las preguntas y las hacemos, ¿vale? Gracias. A ver qué dice Alejandro, se ve que anda muy mal internet porque demora en desactivarse. Ok, pero puede ser el tuyo porque yo al resto me está viendo bien, ¿no? Si yo cambio la pantalla, ¿la ven bien? El rápido listo. Entonces, Ale, creo que es tu internet, listo. Sigamos porque si no, no vamos a avanzar. Después yo les doy todo el espacio para debatir. Bueno, entonces, Guzmán hizo hincapié en 3 tipos de acreedores. Hablo del sector privado, ¿sí? De lo que el sector público y básicamente de los organismos internacionales. Digamos, en mayor parte lo que es el Fondo Monetario Internacional, que es una parte muy importante digamos, de la deuda que tenemos que renegociar. Entonces, hay como un tira y afloje, podríamos decir, entre estos tipos de acreedores, porque si el fondo entra y da, digamos, el pie para que el resto del sector privado también acompañe a lo que es la reestructuración, probablemente la reestructuración salga muy rápido. Por eso es que ahora el fondo está dando, digamos, su view bueno o está tirando los research en cuanto opina de Argentina para cómo debe ser la reestructuración de la deuda, cuánto debe ser la quita, cuánto debe ser el corte de capital o de cupón o de estiramiento de plazo, porque si entra el fondo, básicamente los privados deberían ir por atrás. El sector público corre por otro camino. ¿Por qué? Porque el sector público básicamente es lo que va del bolsillo de uno, ¿sí? De uno mismo, o sea, pasar del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, así que básicamente es eso. Entonces es muy importante también el sector público porque en proporción del PBI, ahora vamos a verlo, es una proporción importante, pero yo creo que ahí, digamos, tiene más soltura el gobierno para hacer el tipo de canje, que no va a ser un canje, pero sí podríamos llamarlo un rolling amistoso para la propia deuda pública. Entonces, vamos a los Excel rápidamente. Yo armé, como les contaba, un modelo hace bastante tiempo donde lo que me permite a mí hacer son 3 escenarios, ¿sí? Un escenario que lo vamos a llamar un escenario bondadoso, que es el escenario 1, que ahora les explico cómo corre esto, y tira, o amistoso, tira lo que se llaman los P&L de los bonos, ¿sí? Básicamente a los distintos exit yield. Lo que está acá arriba, la exit yield, vamos a no ser tan básicos en el sentido de que esta charla no es ir a explicar cómo se calcula un bono y demás, vamos a tratar de hacer una charla de un lenguaje intermedio, ¿sí? Pero el exit yield básicamente sale o nace después de la reestructuración de la deuda. Es la tasa que le queda de descuento al promedio de los bonos después de que se ponen todos los datos de los bonos, es decir, cuánto va a ser el corte de capital, cuánto va a ser el corte de cupón, ¿sí? El tema es que para hacer los análisis uno trata de, digamos, matemáticamente o estadísticamente estimarlo para poder tener los resultados. Ese es uno. El otro escenario es un escenario promedio, podríamos decir, ¿sí? Y el otro es un escenario duro, llamado. El escenario duro es donde veríamos por ahí que hay un golpe muy fuerte en los bonos a las distintas exit yield. Y vamos a ver los precios que quedan y los porcentajes de ganancia o pérdida en función de los bonos. Este sería el panel que significa, donde uno pone los inputs del modelo, que por ejemplo, si decimos en el escenario 1, ¿sí? Como estaba acá, el resultado, este es el resultado, en el panel 1 podríamos decir que básicamente hacen una oferta a los bonos cortos, donde le ofrecen, por ejemplo, quitas del 10% de capital, una quita de cupón de 150 puntos básicos y un alargamiento de los plazos de 3 años. Mientras que a los bonos largos, para el mismo escenario 1, es decir, el amistoso, le pondrían quita de capital de 25, una quita de cupón de 0, y el plazo es lo mismo. ¿Por qué hacemos esta diferenciación de bonos? Es porque básicamente las sensibilidades de los bonos no son los mismos, ¿sí? No, o sea, no es la misma dependiendo si el bono es un bono corto o un bono largo. ¿Por qué? Un bono largo, por ejemplo, depende mucho, su flujo de fondos, de los cupones.
Entonces, si uno le hace una quita muy larga, muy fuerte a los cupones, el bono ese se va a ver muy resentido o muy dañado en términos de valor presente, por la quita del cupón. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un bono largo, no vas a querer entrar a la reestructuración porque te van a ver muy perjudicado respecto a alguien que tiene un bono corto. Entonces va a haber una pelea ahí entre, podríamos decir, una puja de intereses, básicamente entre quienes tienen bonos cortos versus quienes tienen bonos largos. Entonces, la idea es que todos en términos de valor presente quedan más o menos igual. ¿Por qué? Los bonos cortos, si no, existiría la posibilidad de arbitrar, básicamente. No es la palabra puja de intereses, sino es una posibilidad de arbitraje entre bonos. Es decir, yo tengo un bono largo, lo voy a estar vendiendo para quedarme con un bono corto en función de lo que va a estar haciendo el gobierno. Entonces, de esta forma, si vos haces lo que se llama una oferta marginal, básicamente, a la madurez de los bonos, permite que en términos de valor presente todos los bonos se equiparen. Entonces este sería el escenario 1. El escenario intermedio es y estos son, perdón, la parte verde son los bonos intermedios y la parte azul los bonos largos. En un escenario duro queda, básicamente, fíjense que a los bonos cortos, en un escenario amistoso, estábamos viendo el amistoso, disculpen, a los bonos cortos le hacen menos quita de capital, porque justamente los bonos cortos dependen mucho de lo que es la amortización final, porque ya está muy cerquita del vencimiento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Más o menos, ¿se va entendiendo eso? A ver, veo un sí por ahí en el escrito o un no. Solamente como input. Perfecto, Juanma, listo, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que estos inputs tienen que correr muchísimos flujos. ¿Por qué tienen que correr muchísimos flujos? Porque en realidad los bonos totales, a ver si lo encuentro en el Excel, acá, fíjense que yo acá tengo todo lo que son el flujo de fondos de absolutamente todos los bonos posibles de reestructuración, ¿sí? Básicamente, o sea, fíjense que esos inputs que nosotros estábamos colocando se los tienen que hacer de forma automática, ¿sí? Y directa a todos los bonos de una sola vez. Entonces nosotros tenemos que saber qué pasaría en escenarios supuestos, porque esto es toda una suposición, ante las diferentes, ante los diferentes inputs que le fuimos poniendo a los modelos, ¿sí? Fíjense que yo acá me puse todos los precios actuales. Estos precios actuales no se ven acá cuando tenemos los escenarios. Yo no lo actualicé, así que no le den bola a esto. ¿Sí? Básicamente esta columna, así que no lo miren. Los correctos son los que están acá, que es de donde chupa, ¿sí? Básicamente el modelo. El modelo este no lo voy a correr, pero básicamente es una macro que cuando... otra cosa importante que vamos a estar viendo. Yo diferencié, para poder ver los resultados de la exit yield, como les contaba antes, que es lo que está acá arriba, diferencié aquellos bonos que son de ley New York respecto a los que son bonos local. Entonces le puse más o menos un spread es un diferencial de tasa, de 50 puntos básicos, porque dije, bueno, es más o menos el spread promedio que tenía el DICA y el DISI y el PAR y el PARI, básicamente, que son bonos que se suelen arbitrar por legislación, cuando, digamos, Argentina estaba en una situación normal, ¿sí? Entonces, este modelo básicamente lo que hace es correr estos inputs, chupa, fíjense que yo le pongo acá la macro, chupa estos inputs, ¿sí? Y automáticamente los coloca en las situaciones de cada bono, o digamos, en función de si es un bono corto, largo, y tira estos inputs a cada bono, le va poniendo su situación de input. Por ejemplo, no sé, acá quedó solamente, los bonos cortos dicen que le va a tirar 6 años de corte de capital, hay un micrófono abierto por ahí. Se cortó.
Hola, hola, hola. Sí, ahora sí. Ahí, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Bien, ustedes párenme porque por ahí yo estoy... Ahí está, perfecto. ¿Me escuchan todos? ¿Seguimos? Bien. Gracias, Maxi. Seguimos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el Bonar 20? Fíjense que acá están los inputs. Si nosotros les tiramos 6 años, la prolongación de los flujos de fondo va a ser hasta octubre de 2016. Entonces, fíjense lo que pasa. Este bono se estiran todos los flujos de fondos hasta, en realidad, 8 de octubre del 2026. A su vez, por ejemplo, le ponemos una quita de capital del 40%, fíjense que cuando ya arranca su valor residual, en un 40% menos, es decir, su valor ya arranca en un 60, digamos, su precio de valor residual. Y por otro lado, la quita de cupones de 400 puntos básicos. Entonces, fíjense que de un cupón del 8% pasa a ser del 4%. El flujo de fondo, que pasa a ser, este va a ser nuevo, pero este flujo de fondo nuevo que está acá, ¿a qué exit yield se le va? O sea, se tiene que, digamos, descontar a una tasa, básicamente. Esa tasa también va a ir cambiando, y en este caso es el 14.50, puse porque fue el input donde quedó, pero puede ser, fíjense, acá, puede ser de 7,5, puede ser de 8,5, de 9, ¿sí? Justo el último que quedó es acá porque la macro cuando corre todo hasta el final. Después, si quieren, lo vemos correr y ponemos inputs cuando empecemos a hacer los debates. Acá podemos meterle los valores que ustedes quieran. Pero básicamente, y resumiendo, es, listo, tenemos 3 escenarios, amistoso, intermedio y malo, duro, donde podrían quedar los bonos. Fíjense que si hacemos un escenario malo, ¿sí? El más malo, básicamente los precios de los bonos, descontada una exit yield de actual del 11%, está en un precio promedio de los bonos que están hoy. Hoy, más o menos, los bonos están entre 30 y 28 dólares, algunos más bajos, entre 24, dependiendo dónde están los de 24, los que son, fíjense, los de que son ley local. Y esos descuentan una exit yield mucho más dura, que podríamos decir que está entre el 12 y el 13, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el escenario de los bonos actual es sumamente duro, ¿sí? Están descontando un escenario de una exit yield entre 11 y 12%, muy, muy duro. ¿Esto qué pasaría? Si hay un escenario de riesgo, los bonos tienen algunos para subir, dependiendo cuál es, con estos inputs, y otros no, otros se verían perjudicados. Pero la realidad es que esto va a ser el resultado. Bueno, la verdad es que podemos ir hablando en qué está pasando la parte internacional, cómo va a ser la negociación que va a tener Guzmán, por qué los fondos la aceptarían y no, cuándo sería el momento para irse a que los fondos digan, listo, ya está, no me interesa saber más nada de Argentina, vendo al precio que se me ocurra el bono y manéjense, y ya podría estar en manos de lo que se llaman los holdouts. Entonces, esas son otras cuestiones que más adelante vamos a ver, que se llaman, por ejemplo, las tasas de descuento, que es decir, cuando a un holdout básicamente me conviene comprar ya el bono y hay que agregarle a ese precio que compran los holdouts, decir, bueno, tengo que ponerle abogados, tiempo en el que no voy a recuperar la plata, posibilidad de ganancia, ¿sí? de que gane el litigio, básicamente un montón de cuestiones que hacen encarecer la situación de que se vayan los bonos digamos, a manos de los holdouts. Mientras tanto, la realidad es que hoy los bonos no están en manos de holdouts, ¿sí? O los llamados fondos buitre. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy todos los bonos internacionales se vieron castigados, más allá de que la situación de Argentina es muy complicada, es muy, muy complicada, pero fíjense que si se da un escenario, digamos, intermedio de reestructuración de la deuda, que es el que hayas marcado, y la exit yield está entre 11 y 12%, los bonos tienen un upside importante, podríamos decir, olvídense de, no sé, entre el promedio, podríamos decir acá, de 50%. Es un montón, es un montón.
siendo que se dé un escenario posible. Yo acá no está evaluado un escenario de default, obviamente, porque si hay un escenario de default, básicamente no tiene sentido hacer este análisis directamente, porque los precios empiezan a valer cero y justamente, como decíamos antes, se iría a una situación de litigio con fondos ya no amigables. Esto por un lado. Si decimos que Argentina tiene una reestructuración, ¿sí?, intermedia, con un exit yield del 11-12%, la segunda pregunta que hay que hacerse es si esto es sustentable, que es lo que Guzmán se pregunta todo el tiempo. ¿Por qué Guzmán se pregunta todo esto? Porque Guzmán en la conferencia, a ver si lo podemos ver, miren acá, perdón, voy a cerrar esto. Guzmán en su conferencia hizo mucho hincapié en, a ver si lo podemos encontrar, en lo que es miren, la sostenibilidad de la deuda, que no lo puedo pronunciar, que es justamente qué pasaría con Argentina bajo supuestos donde no tiene la posibilidad de reestructurar su deuda. Y qué pasaría con los resultados de Argentina, con las cuentas, básicamente, y por qué esto se vería tan afectado. La realidad es que él puso un supuesto que para mí es bastante fuerte. A ver dónde estaba, a ver si lo puedo encontrar. Acá, él dijo que en el caso donde no se reestructure la deuda, ¿sí? Básicamente el déficit, el superávit primario tendría que pasar a ser en promedio entre 3 y 3,5 más o menos, para que, digamos, se pueda seguir manteniendo digamos, el flujo de caja fiscal de Argentina. La realidad es que Argentina, si defaultea su deuda, no hay otro flujo posible, yo creo. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una situación de déficit. Argentina no está con una posibilidad, como en el 2001, de decir, listo, defaulteo la deuda, ante el default de la deuda, te quedás con todo el crecimiento de los intereses, ¿sí? Y el crecimiento de Argentina. Eso no es la situación del 2001 y por lo tanto realmente en ese sentido comparto de que no sería viable una situación. Hoy por ahora la velocidad que yo creo que le está metiendo Guzmán es porque los tiempos se le están corriendo. En octubre vienen vencimientos de deuda muy grandes en dólares y por lo tanto no habría más, o sea, ese vencimiento de deuda sin la posibilidad de roleo y demás, sería que tendría que usar, digamos, reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central hoy netas deben andar rodeando por debajo de los 11.000, más o menos, millones de dólares, y no, y también hay que pagarle a, digamos, a los fondos, al Club de París, que también hay un vencimiento por ahí, y no sé si habría digamos, una situación, digamos, un plan B, ¿sí? Eso se lo dejo para debatirlo, pero para mí no hay un plan B, básicamente. Tiene que hacer plan A o plan A y salir bien, básicamente. ¿Cómo sería una situación donde Argentina sale con digamos, con el escenario intermedio, ¿sí? Después vemos los supuestos y demás, y los bonos empiezan a tener un upside entre el 40 y 50% promedio. Digo upside, no puede ser esto por ahí. ¿Por qué digo por ahí no este promedio en un escenario donde los inputs sean los que decíamos antes? Es decir, los inputs serían quitas muy bajas para los bonos cortos, quitas intermedias para los bonos largos y quitas promedios para los bonos intermedios, justamente. ¿Por qué no subirían tanto? Y bueno, porque en realidad nosotros seguimos aumentando el spread de bonos, o sea, nuestro spread es el diferencial de tasas de Argentina respecto a Estados Unidos. Nosotros nos comportamos muy mal, podríamos decir, respecto a lo que está pasando ahora internacionalmente. ¿Sí? O sea, los países de Latinoamérica sí les está golpeando la situación de Estados Unidos, pero su spread sigue siendo chico respecto a lo que es la tasa libre de riesgo, que es la tasa de Estados Unidos. A ver, un análisis de sustentabilidad de deuda, con esto termino la pata local y ya voy a las preguntas.
Esto es, yo había puesto, ¿sí?, acá arriba lo que es el déficit o el superávit primario, ¿sí? O sea, en positivo es déficit y en negativo empieza a ser superávit, ¿sí?, del fisco. Acá lo que había puesto son todos supuestos de cómo viene el flujo del PBI en pesos, básicamente cuánto está el stock de deuda total, yaquiri, maquiri, que no importa, porque estos son los cálculos, lo que importa es este resultado. ¿Qué significa este resultado? Este resultado y esta matriz que termina es tratando de ver lo que pide Guzmán, básicamente, es esa situación donde la deuda sea sostenible en el mediano plazo, básicamente. ¿Por qué sostenible en el mediano plazo? Porque es un ratio, ¿sí?, que él calculó, y básicamente uno trata de hacer el intento, de también poder llegar al ratio promedio donde uno pueda ir roleando su deuda por un lado y por el otro lado, con el crecimiento, ir pagando esos intereses de deuda. Entonces, fíjense esta matriz básicamente es la foto, ¿sí?, de lo que pasaría hasta el 2025. El resto de los flujos de fondo, como en los otros Excel, están en otra pestaña y los chupa y va viendo a partir de los inputs cómo iría este ratio. Fíjense que después, ahora les voy mostrando, este sería el resultado. Esto es la deuda pública en porcentaje del PBI histórico, ¿sí?, si lo ven, de cómo vino, cómo estuvo hasta el 2018 y cómo sería, digamos, la proyección en función de los inputs también que le metemos. Fíjense que la matriz acá arriba lo que tiene es el tipo de cambio real multilateral, ¿sí? Si, por ejemplo, este tipo de cambio real empieza a ser negativo, en realidad es una apreciación de Argentina respecto al resto del mundo en términos reales. Si es positivo, es una devaluación de Argentina respecto al resto del mundo en términos reales. Y en la columna lo que vemos es el superávit o el déficit primario, ¿sí? Entonces, fíjense que si es un superávit es negativo, si es un déficit lo tengo como positivo. No importan los signos, pero sí el resultado. Acá lo que le ponemos es en función de los inputs que estábamos viendo en la otra matriz, es, bueno, decimos, si es un escenario intermedio, habíamos puesto acá, ¿cuánto sería la quita promedio de capital? Fíjense que es 31%, vamos a poner acá 31%. Tasa de crecimiento, puse 2%. ¿Por qué puse 2%? Porque es el resultado que tiró Guzmán en las proyecciones. Obviamente que la proyección del 2021, él lo dijo, no tiene contemplado lo que es la situación del coronavirus. Está bien, está mal, es una discusión política, diría yo, porque ningún país está pudiendo calcular bien cuál va a ser su situación ante el corona. Lo que sí podemos decir que en promedio al 2025 vamos a ser positivos, es de un 2%, por eso puse en 2. Después había puesto los escenarios de inflación, el escenario de inflación en el 2019 fue del 54%, digo que en el 2025, esto es aleatorio, chicos, realmente lo saqué por escenarios de otro lado, no importa, puse 21. El tipo de cambio nominal promedio, pero puse el cable en el 2019, el oficial, ese que quedó también promedio, pues esto se mide en promedio de lo que fue en el 2019, también fue de 59, y el tipo de cambio real también en el momento. Deuda, cupón, digamos, básicamente del fondo, puse 4% y deuda marcado quedaría en 4%. ¿Por qué? Porque le puse una quita promedio del 30 en función de esto, ¿sí? Más o menos, me parece que es menos, 20%. El ajuste de años base le puse que fue del 20 puntos, esto fue por los anuncios que hizo Guzmán en su momento, y esto básicamente lo que hace es correr la matriz y tirar, ¿sí? Ven que se va moviendo los ratios, ¿sí? Va tirando los que quedan de los resultados. Si nosotros decimos que para el 2025 en realidad Guzmán no llega a tener un superávit del 2%, sino que queda flat, ¿sí? Fíjense que si quedan unos ratios de deuda total entre el 51, si se aprecia la moneda, y del 65 si se devalúa. ¿Sí? Queda igual del 58%, o redondeemos al 60%. ¿Qué significa esto? Que un escenario donde
hacen una reestructuración favorable con estas quitas de capital, quitas de cupón que pusimos, prolongaciones, ¿sí? Mejoraría el ratio de deuda de Argentina. Este ratio de deuda, yo acá puse una probabilidad de éxito de estabilizar esto, pasa a ser del 93%, ¿sí? Entonces es muy importante esto, porque yo creo que es lo que mira Guzmán cuando quiere hacer las ofertas de reestructuración. Estos son los inputs, ¿sí? Básicamente. Bueno, con esto terminamos Argentina. Yo no quiero hacer más hincapié, ahora vamos a poner todos los inputs que ustedes quieran para Argentina. Y voy a pasar rápidamente, así cumplimos con nuestros puntos de cómo organizarnos y terminamos rápido, es con los movimientos de curva de Estados Unidos. Acá no tengo mucho para decirles, en el sentido de que no armé nada rápido, pero sí les quiero dejar 2 o 3 cosas para que miren ustedes y en otra charla, por ahí solamente hacemos debate de ida y vuelta. No sé si conocen esta página, ¿sí? Que es la página básicamente de la Reserva Federal, donde pone todos los datos económicos, donde acá ustedes pueden sacar gráficos digamos, de inflación, de tasa de desempleo, cómo viene la producción, hasta se los pueden ir descargando, la verdad es que es muy buena esta página, entren. Y me descargué, puse acá cómo viene la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento de Estados Unidos, y otra cosa que quería ver, que no la encontré rápidamente, es la de inflación, acá, no, y la tasa de 10 años. A ver si es esta, sí, la histórica. Yo quiero que miren por ahí, yo no soy chartista ni nada por el estilo, soy muy mala tradeando, quiero contarlo, soy más de fundamentals, pero esto sí es importante porque es la historia de cómo fueron los movimientos de tasa de Estados Unidos y por qué para mí son tan importantes. Esto es porque todo el mundo básicamente hace o calcula el diferencial de sus tasas, de sus bonos, mejor dicho, o de su deuda hacia los bonos de Estados Unidos. Entonces, cuando la política monetaria de Estados Unidos cambia, ¿sí? Cambia a su vez los diferenciales de tasa del resto del mundo. Entonces, estos movimientos son súper importantes para la situación global. Lo que vimos justamente y lo que estamos viendo a nivel internacional es por los movimientos que se están dando en las tasas de Estados Unidos y yo creo que esto no arrancó ahora, nosotros lo estamos viendo, digamos, al ajuste básicamente o a la baja del S&P, ahora por lo que se habla del coronavirus, que va a traer una contracción muy fuerte de la oferta, ya vamos por ahí a charlar un poquito de eso, pero más allá de eso, quiero hablar un poco de lo que venía pasando antes con la Reserva Federal en cuanto a las decisiones de política monetaria. Para mí lo del coronavirus obviamente que va a generar mucho estrés y que todavía no se sabe bien cómo va a terminar, pero creo que los cambios de política monetaria venían dándose desde antes, ¿sí? Entonces, por eso es que fue el coronavirus, puede ser el Stella virus, no sé, llámenlo como quieran, pero iba a ser cualquier aleteo de una mariposa en cualquier lado del mundo que pudo haber despertado esta situación. Yo creo que el movimiento de tasas es algo fundamental y generó muchísima volatilidad. Fíjense que los puntos grises, ¿sí? Son donde Estados Unidos tuvo recesión o básicamente una desaceleración del crecimiento de Estados Unidos, y el resto de los puntos no, es todo momentos de crecimiento. La última y la mayor que tuvieron fue en el 2008, y fíjense lo que pasó con las tasas, o sea, fíjense que pasaron de 4 puntos y medio en un momento a 2,25, esta es la tasa de 10 años, mientras que la tasa digamos, lo que se llama la overnight, que es la tasa que opera entre los bancos comerciales y la Reserva Federal a la noche, pasó a estar durante mucho tiempo en 0%. Hoy estamos en la misma situación, pero las tasas de 10 años están mucho más bajas, muchísimas más bajas, y la inflación está en otros niveles también muchísimos, que digamos, el diferencial o el cálculo de las tasas
se calcula de forma real, que es la tasa nominal, podríamos decir bruscamente menos lo que es la inflación, y por lo tanto te da la tasa real, no importa, eso es bien brusco, se tiene que hacer en realidad de forma logarítmica, pero no importa, pero haciéndolo brutamente matemático es eso. Hay que seguir, muy importante esto, y seguir la política monetaria. Y por otro lado, la tasa de desempleo, ¿sí? La tasa de desempleo viene bajando, está en mínimos históricos, estamos en 3,5. Fíjense que nuevamente acá, cada punto gris, o cada, digamos, columna gris, es donde hubo recesión en Estados Unidos. En Estados Unidos, y para mí, desde el punto de vista de Friedman, es espectacular lo bien que calcula los ciclos de Estados Unidos. Estados Unidos, sus ciclos, no sé si han escuchado hablar de la curva de Phillips. La curva de Phillips es un trade-off, básicamente, en lo que es la tasa de desempleo y la inflación. Vamos a ver si podemos buscar acá inflación. A ver si es esta. Creo que sí. Pero esta es la compuesta. Yo quiero la que es anual, a ver. Pero bueno, ahora mientras ustedes van debatiendo y los voy escuchando, yo los voy buscando. Pero una teoría de Friedman es que en el mediano plazo, más o menos, Estados Unidos tiene sus ajustes económicos, ¿sí?, vía deflación económica. Es decir, que su situación de ajuste, estos momentos donde la tasa de desempleo aumenta, se da con un proceso de deflación de la economía, de los precios de la economía. Ahora, mientras hablamos y debatimos un poco, se los voy a mostrar para que van a ver que calza más o menos estos puntos grises donde aumenta la tasa de desempleo con los momentos donde cae la tasa de inflación anual, ¿sí? Así que, mientras tanto, mientras hacemos los debates, yo voy buscando ese gráfico que no llegué a bajármelo. ¿Les parece bien? Hoy la tasa de inflación en USA está por debajo del 2%, Juanma. A ver, es lo que quería buscar. Pero hagamos una cosa, vayan abriéndolos de a poco los audios, ¿sí? Llegamos a los 40 minutos un poquito pasados. Vayan abriendo los audios y pongan la manito acá abajo, así yo les voy dando la posibilidad de hablar, me hacen las preguntas o las preguntas por acá por el chat. ¿Les parece bien? ¿Habrá alguno que me responda acá en el chat? ¿Los tengo? ¿Me siguen escuchando o no? Perfecto, Alejandro, gracias. Ahí estamos. ¿Querés hacerme alguna pregunta, Alejandro, mientras yo busco con ustedes básicamente lo que preguntaba acá Juanma sobre cuánto está bien la inflación ahora, que es un gráfico que les quiero mostrar? Perfecto, Anita, todo perfecto. ¿Se escuchó bien? Perfecto. Bueno, vayan poniendo las manos, si quieren, así yo los voy escuchando, las dudas que tengan, si podemos hacer algún pequeño, digamos, ida y vuelta con los inputs que quieran meterle, por ejemplo, a la situación de reestructuración de deuda argentina, si quieren ver algún gráfico de ratio de la deuda en cuanto a los sectores, o sea, cuál es el sector privado, cuál fue el sector público, cuánto le quedaría al fondo. No lo hice porque quiero llegar con los tiempos, quería mostrarle la idea. Ok, abrí los micrófonos, decís que va a ser mucho lío, puede ser. Quieren ir preguntándome por acá. Acá, Rafa dice, pregunta, ¿los escenarios de haircut y baja de cupón son solo para los bonos en dólares? Sí, es así, Rafa. ¿Por qué hice un escenario de los bonos en dólares? Eso no lo aclaré, es buenísima pregunta. Fíjense que acá en la diapositiva que mandó el gobierno la semana pasada, lo que ellos mostraban es que ellos, con la deuda en pesos, van a tratar de estar roleándola todo lo posible, digamos. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente, desde el lío que hubo con las LETES y demás el año pasado, en realidad había una posibilidad donde haya un canje compulsivo en la deuda en pesos, sí, se podía haber hecho, decidió no hacerse, decidió ir
haciendo o teniendo la intención de hacer un roleo de la deuda en pesos, y la semana pasada se logró, como puso ahí el gobierno, rolear 310.000 millones de pesos. Eso le da un aire todavía significativo a todo lo que son los vencimientos y demás, y sobre todo yo estimo, para poder pagar, digamos, los sobregastos que va a hacer ahora el gobierno con toda la situación de salud, higiene, seguridad y demás con el tema del corona. Entonces los va a estar destinando a eso. De esa forma, haciendo digamos, este roleo de pesos, no necesita, o sea, es como que chupa los pesos que emite, por otro lado, entonces no se va a una situación de descontrol monetario por ese lado. Así que sí, creo que no, que la deuda en pesos van a intentar seguir roleándola, por eso la reestructuración que mostré ahí era solamente con la deuda en dólares. ¿Qué más? ¿Qué pregunta más quieren hacer? ¿Se podría hacer una demo? Sí. ¿Cuál, Marce? Decime qué melo, escúchame, que ya me quemé, chicos, perdonen. Y además me voy a sacar un poco el gorro de seriedad y me aflojo un poco porque la verdad es que estoy viendo que habían casi 50 adentro en el chat, me pareció buenísimo que hayan tanta gente, no lo había visto, recién cuando me metí acá vi que habían 48, 50 más o menos, y me había puesto un toque nerviosa, pero bueno, escucho preguntas y les voy dando audio o preguntas por acá, como ustedes quieran. El sitio, mirá, 8x8 mitad de 50 personas. Mirá, llegamos al tope, mirá, buenísimo, Chapo, no sabía eso. La próxima tenemos que hacer otra cosa entonces. No sabía eso. Bueno, bien, fue un éxito entonces. Dale, voy contestando lo que veo por acá interesante. Hagan preguntas en el chat escrito y yo voy respondiendo por acá. A ver, todas las medidas que está tomando el gobierno respecto al coronavirus. ¿Qué opinás de los próximos pagos de cupones? Bueno, por ejemplo, la parte de dólares. Y es que justamente la semana que viene se debería estar haciendo ya los anuncios de cuál va a ser esta reestructuración, por eso hicimos los escenarios, básicamente. La idea es, a ver, ahí termino con la idea que me hicieron acá Sebastián y veo lo de la Fed. Gracias, Juan. La idea es justamente que ya a partir de octubre ya se puede hacer las extensiones si sale bien la reestructuración de todo lo que es la deuda en dólares, porque no les estaría dando lo que es la posibilidad de pago si pagan, o sea, si usan las reservas, la situación de Argentina se vería muy comprometida. Por lo tanto, deberían hacerlo antes. Espero que eso responda a la pregunta, Seba. La otra, arriba te puse algo de la Fed, gracias. A ver si puedo encontrarlo. Acá, Juan, wow, se me mueve el chat. Juan, la Fed, ¿cómo haría esto acá? Coincido con el tema de la Fed y su tasa. Aunque las bajas de la tasa de la Fed y nuestra situación actual no lo veo correlación. A ver, ¿por qué no le ves correlación? En cambio, si la Fed haría sesgo bajista y nosotros estamos en situación solvente, sí habría migración de fondos a Argentina. Totalmente, Juan. ¿Por qué? ¿Por qué es esto muy importante lo que dice Juan? Sí, la situación de Argentina es que hoy el spread es monstruoso. Ustedes lo ven, el spread se puede calcular con lo que es el riesgo país, está por encima de lo que es los 4.000 puntos básicos. Si Argentina tiene una reestructuración exitosa, ese spread se vería, digamos, favorable hacia Argentina, o sea, tendría que ir achicándose, pero no en cuanto a la tasa ¿cómo pusiste acá? La tasa de situación actual, a ver, no sé qué puse, el sesgo bajista. Vos el sesgo bajista lo decís respecto a Estados Unidos, respecto a Argentina, porque yo ahí lo que estoy tratando de entender, Juan, a ver si por ahí me mal le explico, o es que vos creés que Estados Unidos se seguiría ampliando sus spreads respecto a Argentina comprimiendo, ¿no? ¿Puede ser eso? Si es así, supongamos que es así, es probable mientras Estados Unidos haga, digamos, un relativo de spread de tasas diferente. ¿Qué significa un relativo de spread de tasas? El relativo de spread de tasas es quién va a ser más agresivo respecto
a la emisión monetaria. Por ejemplo, si los bancos centrales, es decir, Estados Unidos, Europa y Japón, hacen una emisión coordinada de sus políticas monetarias, deberían los spreads de todo el mundo ampliarse, o en este caso achicarse, mejor dicho, porque van a estar bajando las tasas, en la misma proporción que lo hacen los bancos centrales, el G3. Ahora sí, ese spread no es coordinado, ¿sí? O sea, esa política monetaria, mejor dicho, no es coordinada, va a haber digamos, una decisión del resto de los agentes de querer posicionarse más en unos activos que en otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente, por ejemplo, Estados Unidos hizo una política monetaria mucho más agresiva respecto a lo que haga Europa, por ejemplo. Entonces, tanto los bonos como las acciones de Europa no serían tan favorables respecto a lo que haría Estados Unidos. Se van a... me mareé. Sería, a ver, vamos de vuelta. Sería que Estados Unidos tendría ventajas en cuanto a sus diferenciales de tasa mejores que Europa. Básicamente es eso. Entonces, lo importante ahora de la política monetaria es que sea coordinada. Si la Fed hace una situación de expansión de su base mucho más fuerte que el resto de los bancos centrales, entonces el resto de los bancos centrales se verían perjudicados respecto a lo que es Estados Unidos. ¿Sí? Espero que eso se entienda. ¿Se entendió? ¿O fui muy rápido y me mareé yo también? A ver, sí, se entendió, perfecto, gracias, Leo. Vamos acá con el resto de las preguntas. Yo veo muy probable que a los tenedores locales de los bonos ley argentina los paguen en pesos al tipo de cambio oficial. ¿Qué opinás? Y pasa que los bonos locales, ley argentina, o sea, que es lo mismo decir no, dijiste tenedores locales, perdóname. Tenedores locales, bonos ley argentina. No, ahí no sería muy posible eso, Sergio, porque vos estarías rompiendo lo que es el contrato de los bonos. O sea, si los bonos son hard dollar, ¿sí? Y vos los pagás en pesos al tipo de cambio oficial, básicamente estás rompiendo con alguna cláusula o la estructura o la condición de contrato, básicamente, de los bonos. Entonces ahí vos estarías rompiendo con ese contrato y probablemente no sería aceptable por los tenedores y eso te podría llevar a un default. ¿Se entendió? ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo sería el ajuste? ¿Cuál ajuste? ¿El de los bonos o el del déficit fiscal? Hernán, ¿cómo lo ves? A ver, va muy rápido. ¿Podrías hablar sobre tasa de recupero? Sí, la tasa de recupero por ejemplo, pasa que la tasa de recupero nos vamos a ir muy de tema, pero la tasa de recupero básicamente lo que mide es la posibilidad de que un fondo de afuera, ¿sí? Descontado a lo que es, el riesgo que tiene Argentina sin defaultear, la palabra muy importante es esta, sin defaultear la deuda, podría estar recuperando, a 5 años creo que se mide más o menos la tasa de recupero, el precio o el flujo de fondo de esos bonos, ¿sí? A ver, ahí si se entiende esto, Claudio, ¿se entiende? Es a ponerlo, la tasa de recupero es ¿a qué tasa? A ver, vamos a poner, no quiero complicarla técnicamente, es cuánto yo puedo recuperar o ponerle es esto, miren, a ver si tengo un flujo de fondo acá. A ver. No, este no. Me mezclé. Tasa de recupero. No la voy a poder calcular acá. Piensen esto, vamos a hacerla corta. Si ustedes tienen un bono, ¿sí? Que hoy lo pagan a $25, ¿sí? ¿En qué tiempo, ¿sí? Yo puedo recuperar esos $25 que pagué hoy, ¿sí? Que pagué hoy, más un diferencial por no haber defaulteado. Básicamente esa es la tasa de recupero. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Voy para arriba porque se mezcló. Dale, adelante. Sí, hagan preguntas. Tengo otra pregunta. ¿Por qué no ves factible lo que dijo Sergio?
de que los Sí. bonos con ley nacional en dólares se lleven a pesos ajustados a valor oficial y con algún ajuste y extensión Sí. del plazo de pago y ver la tasa de ser más 2% o algo similar a lo que es hoy el PR13 o el PR15. ¿Qué opinas de eso? Ok, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Hernán. Hernán, perfecto, Hernán. ¿Por qué? Hernán. Vamos de vuelta con esa pregunta, está buenísima. ¿Por qué? Porque vos básicamente cambiás las condiciones del bono. ¿Qué significa? Si el bono dice, te tengo que pagar dólares físicos duros en tu cuenta, que es la condición, vos estás cambiando toda la estructura del contrato de ese bono, ¿sí? Por eso los bonos que son hard dollar, que dicen hard dollar, como el Bonar 20, como el Bonar 24, como el Century, como todos los que pusimos en la planilla, tienen que tener esta condición de reestructuración porque vos llegarías a un acuerdo voluntario para pagarle, sí, yo te voy a pagar, pero en otro acuerdo, no cambiar, digamos, arbitrariamente las condiciones, porque si yo te cambio arbitrariamente la condición del bono, es un default implícito, podríamos decir, porque te dejo de pagar de la forma que dice estructurado el contrato. ¿Se entendió? Te entiendo, pero si hay una aceptación masiva. Bueno, pero eso sería en la reestructuración. Es decir, que vayan ahora a la oferta y digan, bueno, todos los tenedores en local les vamos a pagar a un tipo de cambio, como decían, X, hablado, en las cuentas locales. Pero eso tiene que ir a la reestructuración, se tiene que charlar y se tiene que llegar al acuerdo. ¿Sí? Mientras tanto, no lo puede hacer de forma arbitraria el gobierno. Sí o sí, tiene que ser conversado. Correcto. Perfecto. ¿Algún otro más? ¿Pregunta? Y si quieren, ya cortamos, pues nos estamos yendo a 1 hora. A ver, dice, considerando lo que hicieron con el bono dual, pagaron arbitrariamente, reperfilaron, canjearon, rompieron el contrato, marca punto de partida para hacer lo mismo con ley argentina. No, Paola, ahí no sé si fue arbitrariamente lo del bono dual, hubo algunas idas y vueltas. En algunos tweets pasados que yo venía escribiendo, o sea, mucho antes de lo que hicieron con el bono dual tenía ya en su forma contractual, era un bono emitido de forma en dólares, es decir, se armó lo que se llama una asimetría de información. ¿Qué significa una asimetría de información? Es que los inversores estaban viendo una cosa que el gobierno estaba viendo otra. Entonces, en realidad, la equivocación grande, desde mi punto de vista, fue que los inversores no miraron las condiciones del contrato del bono dual. El bono dual era un bono que, si gatillaba el tipo de cambio a tal valor como estaba armado el bono, entonces se tenía que pagar X cantidad de dólares, que era el outstanding final, por el tipo de cambio 3.500. Por lo tanto, para lo que era el flujo de caja del gobierno, era un bono básicamente como una lete en dólares, funcionaba así, como una lete en dólares, descontada a X. Entonces, no, por ahí podríamos decir que el gobierno se equivocó en la comunicación, sí, totalmente, se equivocó en la comunicación. Está comunicando mal, por eso es muy importante, pero muy importante que la comunicación del gobierno sea clara, sea precisa, que digamos, no esté haciendo un tire y afloje. El bono dual lo que pasó para mí fue mala comunicación, fue una situación donde, como mostrar también te diría un poco de poder, eso no tiene que hacer el gobierno, no tiene que hacer el gobierno, eso está mal. Entonces, lo importante es ser muy prolijo en la comunicación, ser flexible en lo que va a estar escuchando con los fondos, o sea, piensen esto, ahora el gobierno se va a estar sentando con fondos de Latinoamérica donde están muy golpeados, pero muy, muy golpeados, donde, a ver, están viéndose golpeados, o sea, un portfolio manager digamos, de un fondo de Latinoamérica tiene la deuda de Colombia, la deuda de Brasil, la deuda de Chile, todo golpeada, todo golpeado. Entonces, el gobierno tiene que ser sumamente claro y muy conciso y muy preciso y hasta te diría hasta sensible
cuando se pare con los portfolio managers, porque tienen que entender que están todos mal. Entonces, ante una situación donde todos estamos mal, no se puede ir a cancherear. No hay espacio para el canchereo. Entonces, y esto es sumamente importante, el que se hace el canchero pierde. Acá es lo mismo, chicos, para nuestro grupo. Acá la idea de que armamos, como empecé en un principio, esta comunicación es que nada, que todos estemos informados, que todos participen del grupo, que todos tienen información dentro de un escenario o dentro de un hablar, de un ida y vuelta. La comunicación es todo, por eso también quise hacer este chat y con esto voy cortándolo, así no lo hacemos más largo, pero si les gustó, les parece bien, veo ahí un par de, no sé, pongan un sí para hacer algún próximo encuentro donde por ahí hable menos yo, la verdad que me quedé sin aire, hasta les diría nerviosa porque me estoy moviendo por todos lados, pero para la próxima, si quieren hablar más ustedes, me paro un poco y me ven en algún pizarrón y charlamos con un pizarrón, por ahí también con algo más armado, porque yo mostré 2 o 3 slides que tenía, así armados en un momento, un par de Excel, sin armar, podemos armar, no sé, algún tema que ustedes quieran específicamente, un tema específico, y lo preparo y lo charlamos. Así que este espacio es para ustedes, básicamente. Es un espacio también para que nos tranquilicemos un poco. Es un espacio para estar comunicados, es un espacio donde también el hecho de estar encerrados es importante que nos mantengamos sólidos. Y lo más importante en estos momentos, tanto para la pata internacional como la local, es que se mantengan líquidos, que no se agarren ansiedad. Por ahora, cuanto más líquidos estén, mejor, ¿sí? Ya habrá tiempos para ir a agarrar todo el upside de todo, de la deuda internacional, de las acciones internacionales, de la deuda local, de todo. Sí, chicos, gracias. Ahí fui viendo el chat. A todos voy despidiéndome. Así que les mando un saludo y un abrazo a todos. Felicitaciones, Ailín. Dale, un abrazo, gracias. Beso grande a todos, chicos. Gracias, Acá. gracias. Besos, chicos. Bye, bye. Voy guardando acá. Chao, muchas gracias, muy amable. Chao.